Ya ahí está grabando. A ver, voy a compartir. Bueno, antes que nada quería preguntar si es que hay alguna duda con lo visto en clases y sobre todo con lo visto en condiciones de frontera, que es esto de cuando uno tiene una configuración con un potencial y tiene electrodos y tiene algunos electrodos conectados a tierra y le hacen calcular el potencial con la familia de soluciones eh, para, para un potencial escalar. ¿Lo vieron? ¿Lo entienden? Esto de que el potencial ahora se puede escribir como una función que depende de x por una función que depende de y. ¿Entienden eso? ¿Hay alguna duda respecto a eso? ¿O no se entiende para nada eso para poder explicarlo? Porque uno de los ejercicios que tengo pensado hacer es respecto a esto. Yo no lo he cachado muy bien en realidad. Ya, vale. Entonces lo voy a explicar. En el fondo, lo que uno está buscando en este ejercicio es que encontrar el potencial eléctrico de esta configuración y para hacerlo ocupan familias de soluciones, que son esta X y esta Y, que son funciones. Esta es una función que depende de X y esta es una función que depende de Y. ¿Y qué forma van a tener esas funciones? Van a tener unas formas definidas que van a ser siempre una de estas. Va a ser un Euler elevado a kx, un Euler elevado a kx, un coseno o un seno, y las dos van a ser así, las dos van a tener esa forma, una de esas formas. O un coseno hiperbólico o un seno hiperbólico. Entonces, ¿cómo saber cuál familia va a ser de esas funciones trigonométricas o de Euler? Bueno, la forma de hacerlo es analizando esta señal, analizando la forma en la que está distribuido esto. Entonces, antes que nada, es importante entender el dibujo, entender lo que está pasando ahí. ¿Ustedes entienden qué es esto? ¿Qué esto es un electrodo? ¿Son placas nomás? ¿Son placas de conductoras? Que pueden estar cargadas o no eléctricamente. Y cuando nosotros aterrizamos cualquier punto en un circuito o aterrizamos una placa, lo que pasa al final es que esa placa se descarga y queda con potencial cero. Eso lo sabemos de circuito de red 1. Eso no creo que sea tan complicado de saber. Pero por ejemplo, si yo me paro en este punto, me paro en cualquier punto de esta placa que está aterrizada, el potencial siempre es cero. Bueno, la respuesta para este tipo de ejercicio es que sí, pero considerando que en este punto de aquí ya considera al electrodo de arriba que no está conectado a tierra. Esto no está conectado a tierra, esto tiene un B1. Entonces, los puntos que están aquí van a tener una tensión B1, un potencial B1, y los que están acá van a tener potencial cero porque están aterrizados. Ya. Dicho eso, uno puede decir lo siguiente, puede decir que puede empezar a analizar la señal para conocer, esto todo el rato es para conocer X y Y, porque en el fondo lo que nosotros queremos es conocer X y conocer el potencial. Entonces, X, o sea, el potencial en un X0, porque recuerden de los ejercicios anteriores que uno puede hacer un sistema de referencia aquí, que el 0,0 estaría aquí, el 0,0 del eje de referencia, y aquí estaría Y, y aquí estaría X. ¿Ok? Entonces uno puede decir que el potencial escalar en X0, ¿cierto? Generalmente estos tienen un ancho
tiene un ancho, que este ancho casi siempre es A, lo montan con A. Y acá, esta altura, la altura del electrodo le llaman, pero es un conductor, es B. O sea, es una placa conductora, por eso no le llaman conductor. Porque esto tiene ancho, pues en el fondo si esto nosotros lo miráramos desde la perspectiva del otro eje, sería algo como así, como que se extiende para allá. Pero uno lo está mirando desde aquí. Entonces, en el X0, uno, como ya dijimos, en estos puntos va a tener potencial 0 porque está aterrizado. Entonces va a ser X en 0, el potencial escalar va a ser 0. Y el X en A, que sería ponerse en este punto de aquí, porque ese es A, este es A, este es A, 0 en el eje cartesiano, sería 0 igual, ¿cierto? Entonces ahí uno ya tiene, siempre que esto sea 0, esto va a ser de la forma de seno de kx. Entonces uno ya tiene la primera función, que es que x va a ser igual a seno de kx. Esto es una solución, esto nace de una solución de una ecuación diferencial, que es, no sé si recuerdan, pero uno tenía la siguiente ecuación, igual a 0 o igual, eso en el espacio, perdón, este cuadrado va acá porque el cuadrado no va a acá. Sí, no sé. Entonces, para resolver esa ecuación diferencial, uno ocupa esta familia de soluciones, que era lo mismo que hacíamos en Mate 3, no sé si se acuerdan que cuando había como una función y una la tenía igual a 0, había una forma de que esto fuera Euler elevado a kx, bla, 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 bla. Entonces se resuelve de esa forma. Entonces, en estos ejercicios casi siempre van a tener electrodo aterrizado y siempre van a poder hacer esta relación de paridad que el profesor le llama, que es que en los extremos que es 0, el escalar va a ser 0. ¿Y cómo lo podemos notar? Porque si uno reemplaza x igual 0, va a tener un escalar 0, porque seno de 0 es 0. ¿Y por qué seno de k por a es 0? Porque el k tiene la siguiente forma. N por pi partido en a. Esa es la forma de k. Entonces, a, cuando x sea igual a, va a ser n por pi, y cualquier n por pi va a ser 0. Porque n pertenece a los naturales. ¿Cierto? Bueno, ¿y qué valor va a tener? Y bueno, hasta ahí está bien. Juan, ¿me sigues o quieres que te explique otra cosa respecto de eso? No sé No, sí, si voy muy rápido. ¿Sí? ¿Se entiende? ahí me queda más claro. Sí, vale. Ya vale. Y ahora para conocer I, lo que se hace es lo mismo, evaluar en I. Entonces, ¿uno qué hace para evaluar en I? Hace que el X igual a 0 es igual a 0, pero el X igual a B no es igual a 0, porque eso ya es igual a la tensión que estaba aquí. Es igual a B1. Ahí no sería con I. Perdón, sí, tienes toda la razón. Es con I, de hecho. Sí, me equivoqué. Es con I. Entonces, I igual 0, I igual B sería igual a B1. Entonces, cuando se dé esta situación de que una sea 0 y la otra sea B1, esto va a ser la familia de solución de seno hiperbólico de kx. Y uno se podría preguntar por qué seno hiperbólico, y todo viene de la misma expresión k, porque al uno evaluar en k por x, k sigue siendo npi partido en a, pero nosotros al multiplicar esto por 0 nos va a dar un valor que va a ser 0, y cuando lo multiplicamos por b, o sea, esto es a por b, esto no va a anularse, no va a ser un número entero, sino que va a ser un número dividido por a o por b en el fondo. Pero esto es lo que uno define esto. Así, así se define siempre. Y cuando se define distinto, generalmente cuando este centro de referencia, o sea, es que a veces colocan este centro de referencia en los ejercicios, lo colocan aquí. Entonces ahí lo único que tienen que hacer es mover esto. Entonces, perdón, este es K por I, de nuevo.
Esto es mover ese eje de referencia. ¿Y cómo lo mueven? Sumando simplemente x más, bueno, x menos, el menos se desplaza a la derecha, de lo que se mueve hacia acá. Por ejemplo, si esto fuera a medios, sería x menos a medios y a medios, pero es solamente un cambio de referencia. Y voy a hacer un ejercicio de eso y se lo voy a subir para que quede más claro. Ya, pero en el fondo es eso. Entonces ahora uno puede decir que el potencial es igual a seno de kx por seno hiperbólico de kx. Pero esto es una función que depende de este n. Entonces se hace una sumatoria de esto desde n igual 1 hasta el infinito para que dé el resultado final. Y también hay algo que nos molesta bastante, que es que esto va acompañado de una constante, porque todas las ecuaciones diferenciales, no sé si se acuerdan que iban acompañadas de constantes. En redes 2 igual pasa lo mismo. Uno tenía como e elevado a kx, que era un modo natural, multiplicado por una constante. Y para calcular esa constante, se hace un método que no sé si aún si lo han visto hasta ahora, pero en realidad es súper simple. Lo que se hace es decir que primero reemplazar esto para i igual a b, ¿cierto? Y para i igual a b tenemos que el escalar va a ser b1. Entonces uno hace b1 igual a seno de kx por seno hiperbólico de kx por cn. Y esto, como va a ser en i igual a b, esto se simplifica seno. Bueno, aquí queda lo mismo, pero aquí no quedaría n, sino que sería pi partido en a por x. Y aquí sería seno hiperbólico, perdón, esto sí de nuevo, de pi partido en a por b, porque ahora pi, o sea, i vale b, por cn. ¿Y cómo se despeja cn? Se despeja eliminando esta x, porque aquí la única incógnita que tenemos es esa x. Y para eliminar esa x se hace una integral desde 0 hasta a de seno. En realidad esto es una multiplicación de pi a x. Se multiplica este mismo valor. Se multiplica este mismo valor acá. En esta como es una ecuación lineal, uno puede hacer una integral como una operación, como cuando uno multiplica en una ecuación. Entonces aquí le queda seno de pi partido en a de x de dx. Y esta expresión, bueno, esto no depende de x, así que uno lo puede sacar de la integral. Esto tampoco depende de x porque uno lo puede sacar de la integral igual. Y acá queda la integral de un seno de pi a x multiplicado por seno de pi a x, desde 0 hasta a. Y hay una propiedad que dice que esto es igual a pi, perdón, a medios. Esto es igual a medios. Entonces ahí ya uno puede despejar. Es un poco ataoso, pero en el fondo uno está despejando la constante, perdón, esta constante. Uno está despejando esta constante, esa constante de acá. Entonces, para despejarla simplemente pasamos multiplicando eso de allá y quedaría finalmente que Cn es igual a, bueno, esto. Y ahí ya esto uno puede, como ya lo tiene definido, uno puede saber el potencial completo, que al final va a ser lo mismo que teníamos. El X que teníamos por el Y por el Cn. Y si ustedes escriben esto así, cuando ya lo definieron todo arriba,
van a tener todos los puntos si lo hacen correctamente en el certamen. No sé si hay alguna duda con eso ese es el caso fundamental. A partir de esto se pueden hacer todos los casos, porque en el caso de que una placa fuera, por ejemplo, así, que ahí tuviera, que acá estuviera conectada a tierra, acá estuviera conectada a tierra, y acá estuviera abierta igual, sería simplemente la suma de los dos casos cuando, esto es lo mismo, a la suma de cuando el caso es así, y el caso es así. Más cuando el caso es así. Sería como la suma entre los dos. De nuevo, yo voy a subirle ordenado todo esto porque aquí, como estoy con el mouse nomás escribiendo, se me hace un poco complicado en cuanto a orden, pero se lo puede enviar todo bien ordenado en las guías de la ayudantías, que en la anterior también hicieron un ejercicio medio parecido a esto, que no era específicamente de familia de soluciones, pero era de superposición de condensadores. Entonces ahí igual pueden relacionarlo porque al final la superposición siempre es lo mismo. No sé si hay alguna duda para ya hacer el ejercicio que tenía preparado, que es un ejercicio de esto y un ejercicio de condensadores que, pero ustedes no están viendo, ¿sí? ¿Están viendo lo que estoy mostrando? ¿Esto? Creo que no, se ve el paint. Pero se ve el paint que dibujé, se ve todo lo que dibujé, ¿cierto? ¿O ahora se ve otra pregunta? El que estaba ahí demostrando, Ya, no sé. que no entiendo muy bien cómo funciona este compartir. Eh, ya. Discúlpenme. Tengo otro ejercicio, que es este, de la pregunta 2 del certamen del 2021 y del 2021-1 y tengo otra pregunta de condensadores, que quizás estén más familiarizados con eso, porque es más relacionado con ley de Gauss. Este que está aquí. Entonces, no sé, ¿queda alguna duda con el caso fundamental que expliqué recién? Que es súper importante que lo estudien. Quizás al principio igual es extraño porque mucho número, pero cuando lo entienden es súper fácil y son puntos asegurados en el certamen, porque si siempre meten este ejercicio. No, o sea, puede que lo metan, igual. Uno nunca puede saber muy bien cómo se van a dar las cosas, pero si lo saben y aparece, es súper fácil de hacer. Porque es todo el rato lo mismo, en verdad. Siempre es seno de kx, siempre es seno hiperbólico, y si no, y si aparece una configuración extraña, simplemente lo separan, y separarlo no es la gran cosa, lo único que va a cambiar al separarlo es que cuando ustedes reemplazan en i igual b, va a ser b1, por ejemplo en este caso aquí va a ser b1, y después, porque aquí le van a colocar un b1 y aquí le van a colocar un b2, entonces ustedes reemplazan en b1 cuando i igual a b, cuando están sacando las constantes, y después lo suman con este otro valor que va a ser, no sé, aquí ya no va a ser en i igual a b, sino que va a ser en x igual a, que va a tener un valor igual a b2. Eso. Así que no sé si queda alguna duda para pasar al ejercicio. Ya. Voy a pasar al ejercicio entonces. Ahora sí están viendo la pregunta 2, ¿cierto? Sí, ahora sí. Ya. Entonces aquí el mismo planteamiento. Nos piden calcular el potencial eléctrico y también la capacitancia, que la capacitancia, bueno, uno obteniendo la tensión, ya la capacitancia no es tan complicada porque es simplemente B es igual a Q, ya, entonces, y es la que más puntos tiene. Bueno, lo mismo. O sea, todo nace de acá, ¿cierto? Y esto es igual a una función x por una función. Entonces, aquí pasa la misma situación. Este electrodo de arriba está a una tensión B y acá, de hecho era justo parecido al fundamental. Entonces, bueno, ya lo vimos que en 0 uno busca la paridad, en x igual 0 es igual a 0,
en X igual a B. Y de hecho, si ustedes hacen varios ejercicios y ustedes están seguros, perdón, en X igual a A, y ustedes están seguros de que X tiene la forma de seno, ustedes pueden llegar y escribir, y así nomás, pueden llegar y esto es seno de n pi partido en ax. Si ustedes están seguros de esto. Si han hecho tantos ejercicios que con solo mirarlo, porque siempre es lo mismo, por eso me refiero. A lo más son 4 casos diferentes, porque o puede estar solo uno aterrizado o pueden estar cada uno. Aquí están los 3 aterrizados y arriba hay uno. Entonces uno puede llegar siempre en el certamen, llegar y escribir esto. Y uno coloca que son familias conocidas, ¿no? Una pregunta. Dime. Cuando veo lo de la frontera, ¿tengo que escribir explícitamente el sistema de referencia que uso? Se asume que uso en la esquina. Ah, sí, sí es importante escribir el sistema de referencia. Cuando no lo escribes, se asume que está en la esquina de abajo. Pero a veces el ejercicio te lo coloca aquí. Te coloca el ejercicio del eje de referencia aquí. Cuando te lo coloca ahí, tú puedes escribir que lo estás haciendo acá, ¿no? Porque en el fondo, ¿por qué te lo colocan ahí? Es para que ocupes como una simetría extra, pero en el fondo tú puedes siempre hacer esto, porque en el fondo es lo mismo, si se está analizando de la misma forma. Pero sí, anoten en dónde están haciendo el sistema de referencia, es una buena idea. Aparte que les va a ayudar a ordenarse igual. Si uno coloca aquí está el I, aquí está el X, y bueno, el Z no se toma en cuenta en este caso porque no hay cargas repartidas, o sea, no hay carga desde el IX hacia el Z. Recuerden que estas son placas que están así. Esto es como así. Pero sí, coloquen en el sistema de referencia. Y coloquen ojalá el 00 aquí para que se note que cuando hagan x igual 0 sea específicamente aquí. Bueno, y aquí era el mismo ejercicio anterior. En el y igual b se va a dar que b es, que y, o sea que el escalar es igual, el campo escalar es igual a b1. Y bueno, al final lo mismo. Uno ya tiene el campo escalar que es igual a sx por si multiplicado por una constante. Y para calcular la constante, que es lo único que nos faltaría, sería hacer i igual a b, que esto haría que esto sea b igual a 1. Y aquí sería lo mismo. Sería seno de por x por seno. Y esto estaría multiplicado por un. Entonces hacemos la misma, pero ahora al integrar no lo hacemos desde 0 hasta a, porque aquí tenemos un gráfico que nos dice que la tensión varía respecto a desde a tercio hasta 2 a tercio. Entonces, en el fondo, si uno hace de 0 hasta a, va a haber unas partes nulas que no la vaya a estar tomando en cuenta. Entonces se hace desde a tercio hasta 2 a tercio. Estos límites de integración siempre son respecto a la curva, o sea, al gráfico de la distribución en la placa interior. Y eso también tiene relación con que la placa, no sé, no sé cómo borrar sin borrar lo que está atrás, pero la placa aquí era como así. Aquí era solo esta parte de aquí, como que era, y aquí había vacío. En el fondo era solamente para diferenciar de que desde a tercios hasta 2 a tercios hay carga. Ya, bueno, y eso es multiplicado por el seno de, es la misma expresión que no es hiperbólica. Seno de pi. Okay. Entonces uno puede llegar aquí porque uno sabe que esto va a ser igual a medios, independiente de que estos límites de integración sean distintos. Entonces uno puede llegar y escribir a tercios a 2 a tercios de a medios por cn por seno, perdón, aquí me comí hartas cosas. Aquí va b1 y aquí va seno
de pi y esto es igual a Cn, ahora sí, por a medios por seno hiperbólico de pi a. Esta expresión de aquí uno la puede calcular, es súper simple. Esto es coseno, lo tenía anotado por aquí. La integral de eso. Eh, tu, tu, tu. Así es menos coseno de n pi x partido en a evaluado en 2 a tercios y a tercios. Y que en el fondo, para hacerlo más resumido, eso es igual a B1 por 2 partido en NP. Y esto es multiplicado por A partido en NP. Era así. Bueno, y despejando todo esto, dejando a CN solo, queda P1 por 2 NP. Bueno, en realidad aquí solamente estoy despejando. Así que para ahorrarme el tiempo voy a escribir la expresión como queda y el desarrollo completo lo voy a agregar en la parte de ayudantía, pero en el fondo esto es matemática nomás y aquí hay que ser ordenado y sale de una. No hay mucha complicación en esta parte. Queda la siguiente, sí, queda esa expresión. Partido en el seno hiperbólico, que esto ya estoy dividiendo esto hacia abajo. Entonces queda dividido en el seno hiperbólico partido en A. Bueno, y esto es igual a Cn. Y ahí ya uno tiene listo el ejercicio. Los primeros 40 puntos estarían resueltos con eso nomás. Y bueno, ahora pregunta por la capacitancia. Ya, pero bueno, en el fondo igual es bueno escribir al final que el potencial escalar va a ser igual a SCN, que está ahí, que es igual a esto, que aquí nada depende de una variable, todo aquí es conocido, multiplicado por seno de. Y esto es una serie, porque cuando hay n siempre es una serie de n1 hasta el infinito. Seno por seno de pi por n por x por. No sé si hay dudas con respecto a todo el procedimiento que hice. Es largo igual el procedimiento. Ese es el problema, yo creo, que el procedimiento es largo, pero no es complejo. Cuando se entiende, no es complejo para nada. ¿Hay alguna duda respecto a lo que acabo de hacer? Bueno, ya, para sacar la capacitancia necesitamos saber una cosa más, porque ya tenemos que, bueno, la capacitancia es igual a. Yo siempre me la aprendo así, de que B es igual a Q partido en C. Y ya sabemos B, porque B es esta expresión que está aquí. Acuérdense que el potencial escalar es el mismo potencial de tensión, solo que se toma escalar porque la forma de calcularlo es más compleja, ¿no? O sea, es una cuestión de notación, pero en el fondo representan lo mismo. Bueno, y B es igual a Q dividido en C, y entonces aquí necesitamos saber Q nomás para conocer la capacitancia, porque eso pregunta, determina la capacitancia del sistema. Y bueno, para saber la carga, uno sabe que Q epsilon 0, aquí se hace ley de Gauss nomás, es igual a la integral de E por dA. Y bueno, E al final esta integral va a ser desde. Bueno, porque en el fondo lo que estamos haciendo aquí es a calcular la integral de el electrodo que está arriba, ¿cierto? Este es E, y estos son los otros electrodos que están aterrizados.
Y este, como les dije, no sé si recuerdan que tenía como vacío aquí. O sea, el electrodo de arriba tenía como un vacío entre aquí y acá. Y en el fondo este de A entonces va a estar determinado por desde L medios hasta 2 L medios. Bueno, sería desde menos L medio hasta L medio. Que en el fondo es solamente, si esto medía L, todo acá, si es de menos L medio. O sea, es de 0 hasta L. Bueno, en realidad esto, lo que estoy haciendo es multiplicar el área de acá arriba. Y sería eso multiplicado por A tercios, de 2 A tercios, que sería lo que está acá. Ah, no, pero L es la profundidad, perdón, disculpe. L es la profundidad del, del electrodo, porque la profundidad le habían dicho que era L, arriba salía. Profundidad es de L, magnitud L. Y ahí eso sería por E, y la dirección en la que va el campo sería. ¿Cuál sería la dirección si este es Y y este es X? Aquí acuérdense que esto es siempre esto multiplicado por el de X de Y, o lo que sea que sea. Y esto tiene un signo. ¿Hacia dónde iría el campo? Sería J tongo. ¿Pero sería más o sería menos? Bueno, sería menos porque el campo va hacia abajo. Y el campo va hacia abajo. Eh, bueno, finalmente uno tiene que el Q es igual a menos epsilon 0, que es simplemente despejar eso allá, multiplicado por L, por el campo, que uno no conoce el campo eléctrico a todo esto. Uno no sabe si esto depende o no depende de X y de Y. Pero uno tiene no sé si recuerdan de otra identidad, que uno tiene que la divergencia del campo escalar es igual al campo, menos la divergencia. Entonces uno aquí hace simplemente integral desde 2 a tercios de menos la divergencia, que sería derivar esto, derivar esta expresión de acá, expresión, respecto a donde nos estamos moviendo. Como nos estamos moviendo en el eje Y, sería derivar esto respecto a Y. La derivada del seno hiperbólico, ¿recuerdan cuál era? Coseno hiperbólico. Sí, coseno hiperbólico. Entonces sería esto multiplicado por L tercios por Cn por seno hiperbólico de n a x por coseno hiperbólico de n pi a i por lo que está dentro, que sería n piano. N pi. Y esta expresión está con el diferencial de i, porque ese es a donde nos estamos moviendo. Y bueno, finalmente al resolver esa expresión de ahí, uno puede sacar lo que no depende de X y de Y. Dejen revisar algo aquí. No sé. Sí, es lo mismo. Ya, en el fondo el campo va a ser igual a la expresión. Ah, y esto, aquí está cuando hay un n metido, siempre va la sumatoria, porque aquí todavía estamos dependiendo de n. Pero como la sumatoria y la integral son lineales, también se pueden despejar una de otra. No afecta a una siempre y cuando mantengamos la concordancia en que cuando nosotros saquemos el coseno va a depender de n también. Y al final esto da una carga neta de esta expresión, menos bt, que este menos bt nace de acá, de que cn depende de b1. Esto es b1, bt, multiplicado por coseno hiperbólico n pi
De hecho, me acuerdo que como que daban el punto lo daban cuando tú llegabas ya a esta expresión. No era tan, no era necesario, me acuerdo que cuando vi la pauta no era necesaria resolver esta expresión, sino que solamente dejarla expresar. Entonces, hasta eso para que lo tengan en mente. O sea, si saben expresarla, estaría bien. Bueno, esto por Cn, eh, por el coseno de npi a x, que sería, no, disculpen, esto depende de x, porque esto es el de área, no es el de trayectoria. Será el de área. El de área. Y el L era la otra área. Disculpen, ahí me fallé. No sé si queda claro que uno tiene E por dA y este dA es de X por el dL, que el L sería la profundidad multiplicado por el largo de acá. Entonces, por eso, eso era lo que no me concordaba. Y aquí aparece el coseno de este coseno de acá, que nace de esa integral. En verdad, lo que uno saca de la integral es el coseno hiperbólico porque depende de y no de x. Y acá, y salía coseno de npi partido en a x evaluado en 2 a tercios, ¿cierto? Y esto multiplicado por el epsilon 0 y el L que están aquí. Y al final, igual era una expresión que era lo mismo, exactamente lo mismo, pero esto se amplia, ¿no? Que es coseno de 2 np tercios menos coseno de np tercios. Y ahí está solucionado el ejercicio. Es la misma expresión. No sé si puedo hacer esto. Sería la misma expresión. Bueno, y esa es la carga, y en el fondo la capacitancia es la multiplicación entre, o sea, la división entre la carga y el B. Entonces uno puede llegar y escribir esto así, porque ya definiste todo arriba. Y listo, y ahí ya tendrías todos los puntos respecto a ese problema. Eso es de respecto a esto, pero no sé si se alcanza a notar que la parte compleja es que uno no entiende, al principio uno no entiende esto. Uno no entiende la familia de soluciones, pero ya entendiendo la familia de soluciones, cómo calcular el C sub n, ya puede resolver todo. Y en el fondo esto de la ley de Gauss, hay otra forma de resolverlo. Por ejemplo, yo usé esto, pero ustedes podrían perfectamente hacer B es igual a la integral de E de L, ¿cierto? Que es un poco más complicado. Porque en el fondo tienen que definir que E depende solo de Z, y ahí salía de que A es igual a Q partido en epsilon 0 por el área, y eso no. Pero lo importante es, lo que tiene más puntos en estos ejercicios es esta parte de acá arriba. ¿Sabes lo de la familia de soluciones? Que es lo que se intenta evaluar en el capítulo 5 del Hausmelcher. El Hausmelcher tiene mucho ejercicio respecto a eso. Por eso en la semana de receso voy a subir yo harto ejercicio resueltos de esto, para que le echen un ojo. Bueno, ya. Y el otro ejercicio que tenía preparado era este que es de capacitancias, que es como más... no queda alguna duda de lo que está acá. Sé que harto, pero ojalá puedan repasarlo después en la grabación no era lo que estaba acá, perdón. Está acá. Es de un día que usted pensó esto. ¿No queda alguna duda con esto? O sea, me imagino que sí, pero espero puedan ver la grabación y que se la aclaren duda y me pueden escribir o a Vicente o a los profesores respecto a esto, respecto a la ayudantía, respecto a los ejercicios que estamos haciendo. Bueno, eso, voy a pasar al siguiente ejercicio. Que era un ejercicio que parece incluso de 120. Este igual era la pregunta 3 del certamen 1. Y, a todo esto, yo no sé si lo harán ahora, pero había
los certámenes se dividían de la siguiente forma. Había una pregunta 1, una pregunta 2 y una pregunta 3. La pregunta 1 era más conceptual. De hecho, era conceptual, como que preguntaban qué significa que un campo sea EQS, o qué significa que un campo sea MQS, qué significa que, o había unas que, de hecho, creo que era simplemente escribir, que decía, escriba cuál es la ley de Maxwell diferencial, o sea, la ley de Gauss diferencial. Y entonces esos puntos igual son bien simples de realizar, así que igual yo creo que voy a subir algo respecto a eso, a la teoría del ramo. Y sí, pues, y había otra pregunta que las otras dos preguntas tenían desarrollo, eran de desarrollo. Ya. Esto, en el fondo, para resolver este tipo de problemas, se ocupa la ecuación de Laplace, que no sé si la vieron en clase. Bueno, en verdad es la misma que estábamos viendo recién. Que dice que en las distribuciones de carga, la divergencia al cuadrado de esto tiene un nombre, rotacional, no me acuerdo cómo era el nombre cuando se le va al cuadrado, pero esto es igual en las distribuciones de carga a menos la densidad de carga en el partido epsilon 0, y en el espacio, en el resto del espacio, es igual a 0, que era lo que estábamos haciendo hace un segundo, o sea, hace unos minutos. Entonces, uno cómo ataca estos ejercicios. Primero preguntan por el potencial eléctrico de la configuración. Entonces hay que saber el potencial acá y el potencial acá. Entonces uno sabe que la divergencia de esto va a ser igual a 0, ¿cierto? Entonces a este le vamos a colocar potencial 1, a este le vamos a colocar potencial 2 y a este le vamos a colocar potencial 3. Entonces vamos a escribir lo siguiente. Potencial 1, entonces, al cuadrado, o sea, la doble derivada de esto al cuadrado. Aquí igual es importante definirlo, siempre es importante definir los sistemas de referencia. Vamos a definir el eje Z hacia arriba, el eje Z hacia arriba, este va a ser el eje X y el eje Y va a ir hacia arriba. Y aquí también no lo dice el ejercicio, pero uno tiene que ir definiendo la altura. Entonces vamos a colocarle a este D y... y abajo ya está definido como A. Bueno, ya, pero concéntrense en esto. La segunda derivada de esto respecto a Z, porque ahí no estamos moviendo, nosotros sabemos que lo único que hay que saber de aquí es que el campo va a tener sí o sí esta dirección. Es como una locura pensar que el campo va a ir en este sentido, porque no tenemos carga que se está moviendo en ese sentido. O sea, se va a mover así. Uno tiene la carga arriba, la carga acá, y uno tiene esta carga en potencial cero. Eso igual es importante notar. Ya, pero ahora sí, no me doy más vueltas. Esto es igual a 0, ¿cierto? Entonces, esto quiere decir que la primera derivada va a ser igual a una constante que le vamos a colocar C sub 1, 1, ¿cierto? Y el potencial 1 va a ser igual a C sub 1, 1 por Z más constantes, esas son constantes, más C por 1, 2. ¿Se entendió eso? Eso es importante saber. En el fondo es ir hacia atrás en una ecuación diferencial. Yo puedo ir de acá a acá o de acá a acá. Voy a obtener el mismo resultado. Es como ir integrando, en el fondo. Si la derivada de una constante es 0, y uno se va al potencial, el potencial va a tener esta forma acá. Pero uno no conoce C11 ni C12. Esto que se colocaron. Entonces va a pasar lo mismo para los otros potenciales. C2 va a ser igual a C22 por Z más C12. El potencial 3 va a ser igual a C33 por Z más perdón, aquí es 2, 1, porque no puede ser la misma, más C3,
Bueno, en el fondo eso es una cuestión de decir números. ¿Queda claro eso? Eso es importante saberlo. De hecho, esto ya tenía puntos. O sea, a saber esto, lo que acabo de hacer, tenía la mitad de los puntos de calcular el potencial eléctrico, porque en el fondo uno ya sabe la fórmula. Esto viene todo de la ecuación de Laplace. No sé si queda alguna duda respecto a eso. Cualquier duda que tengas, si en el fondo, si es que no entienden nada de lo que acabo de decir, eh, no habría problema. Bueno, ya. Entonces voy a seguir. Bueno, ¿cómo uno conoce Z? Porque, o sea, ¿cómo uno conoce las constantes? Porque en el fondo uno conoce que va a moverse en Z, pero no conoce las constantes. Pero ¿cómo conocemos las constantes? Reemplazando en los lugares de Z, porque uno puede, Z queda como eh, una variable libre. Entonces uno puede reemplazar en Z. Por ejemplo, en Z igual 0, vamos a tener la siguiente situación. En Z igual 0, para el 1, para el campo escalar 1, que es este que está aquí, vamos a tener que el potencial va a ser igual a B2. Esto es Z igual a 0, ¿cierto? Y como este electrodo vale B2, aquí va a ser igual a B2. Entonces, en 1 va a ser igual a B2. Y uno sabe que B2 tiene que ser igual a C11 por 0 más C12. Así, uno sabe que B2 es igual a C12. Si B2 es igual a C12, a uno le falta una ecuación más para saber cuál es el valor de C11. Uno ya sabe C12. Entonces, reemplazamos el 1 ahora en D para saberlo. Y uno sabe que el 1 en D va a ser igual a B1. Esto es igual a C11 por D más C12. Bueno, como C12 ya vale B2, al final queda que B1 menos B2 partido en D es igual a C11. ¿Se entiende eso? Lo que acabo de hacer. ¿O fue muy rápido lo que hice recién? Simplemente uno ya sabe la forma. Era como cuando uno tenía, no sé si se recuerdan que en mate 3 o mate 2, había un... ya, buena. Porque no sé si se acuerdan que en mate 2 uno tenía como una ecuación, cuando uno resolvía las ecuaciones y al final le daban valores iniciales, ¿se acuerdan? Uno tenía como que y era igual, y de x era igual a C1 por x1 más C2, y uno podía saber, y a uno le decían que en i de 0 era igual a 0, entonces uno podía saber el valor de, o le decían que i de z era igual a, de i de 2, estos eran valores, era igual a 3. Entonces uno podía saber el valor de C1 y C2 reemplazando simplemente, o sea, uno decía, o sea, 0, como dice la primera ecuación, era C1 por 0 más C2, entonces C2 era igual a 0, y tenía que ser igual a 3 el otro, sería 3 es igual a C1 por 2 más C. Entonces C1 es igual a 2, 3. En el fondo es lo mismo que estamos haciendo aquí. De nuevo, yo voy a subir esto ordenadito para que lo puedan repasar, pero más que me interesa que como que entiendan la idea en lo posible y si tienen alguna duda la pregunten, no. Ya. Ese sería para el caso 1. Para el I2, bueno, es lo mismo. El I2 es este que está acá, pero aquí hay que tener un cuidado que, ¿cómo vamos a reemplazar? En D, sabemos que es B1, entonces en D es B1. Y el otro valor que nosotros conocemos es que en D medios va a ser igual a 0, porque aquí está aterrizado. Está aterrizado esto. Entonces en D medios, que esto es D medios, va a ser igual a 0. Así como teníamos que esto I2 era igual a C22 por Z más C21. Reemplazando en D sería B1 es igual a C22 por D más C21, ¿cierto? Y en 0 sería 0
es igual a C22 por D medio. Más. Al final resolviendo este sistema de ecuaciones, o sea, uno puede hacerlo de varias formas. Daba que C21 era igual a 2B1D, y C22 era igual a menos B1. ¿Y cómo puede uno conocer, o sea, saber que esto finalmente I2 es igual a 2B1 por Z, que es la C2 partido en 2 menos B1? ¿Y cómo puede uno saber que esto está bien? Reemplazando los valores de acá nomás, po. Porque si Z vale 2 medios, se va a reemplazar este con este y va a quedar B1 menos B1 y eso tiene que ser 0. Si Z vale D, sería 2B1 menos B1 y que eso da B1. No sé si notan que al final se cumple todo. Al final, aquí no escribí cómo se iba. Pero aquí lo voy a escribir. Y 1 finalmente era igual a B1 menos B2 medios por Z más B2, porque C12 vale B2. El 2 vale 2B1 por Z. Eso. Y el 3 se saca de la misma manera. No sé si es necesario que lo saque, ya, bueno, lo voy a sacar. Pero igual, bueno, el 3 en D medios es 0 porque está aterrizado. Y en 0 es igual a B2. Entonces, en 0 es igual a B2. Y en D medios es igual a 0. Entonces, esto como es 3 de C3 por Z, o sea, por 0 más C3, 1. Cuando es 0 esto es 2. Entonces, D2 es igual a C3, 1. Y para D medios es 0, entonces 0 es igual a C3 por más B2. Y C33 es igual a menos B2 por 2 partido entre. ¿Eso es cierto? Menos B2 pasa al otro lado, sí. Entonces al final esto sería menos B2 por 2 por Z. Y aquí sería más C3. No, más B2. Ok, entonces ahí ya tenés la primera parte del ejercicio lista, que es calcular el potencial eléctrico de la configuración. Ahí está calculado el potencial. Ese vendría siendo nuestro potencial eléctrico. Ahora queda hacer el siguiente ítem que dice la matriz de capacitancia. Entonces se hace, por eso elegí estos dos ejercicios, porque generalmente piden lo mismo en todos los ejercicios, a pesar de que se hacen de forma distinta, piden lo mismo. Siempre, no sé si recuerdan que el anterior igual potencial y después capacitancia, aquí igual potencial y capacitancia. Y bueno, para saber la capacitancia, de nuevo lo mismo, necesitamos saber la carga. Y la carga uno sabe que es en epsilon 0, siempre carga va relacionada con el derecho. C por DA. Y uno conoce E porque menos la divergencia del escalar es igual a E. Esto era la ecuación de Poisson.
Poison o Poison. No recuerdo cómo se pronuncia. Bueno, ya. Esa es. De ahí uno puede conocer el campo. Entonces, si volvemos acá, en el fondo nosotros tenemos que hacer una menos divergencia, bueno, menos derivada porque en una coordenada no, de esto respecto a z. Y al final nos van a sobrevivir los términos que están dentro nomás con su signo negativo. Entonces sería B2 menos B1 partidante para el campo 1. Esto es campo 1, 2 y 3. Esto sería, ¿y en qué dirección? Eso es importante notarlo igual. En dirección menos K, porque el campo de acá eh, va a ir en esta dirección. Bueno, en realidad uno no sabe la dirección en la que va a ir K, pero manteniendo la referencia que teníamos al principio, cuando dijimos que en D medio será 0, uno supone que el campo va a ir hacia abajo, acá, como lo mismo que vimos, o como los condensadores, y acá va a ir hacia arriba, porque como uno tiene potencial 0 abajo y abajo tiene una tensión 2, va a ir hacia arriba. Eventualmente uno igual podría pensar que este campo de acá va hacia arriba y no habría ningún problema, simplemente habría que definir aquí eh, el K hacia el otro lado, no. No habría ningún problema porque uno no sabe en el fondo cuál de estas dos tensiones es más grande. La tensión más grande de las dos va a tirarlo hacia arriba o hacia abajo, pero uno no lo sabe. Entonces, pero en estos lados sí, pues. Aquí sí o sí hacia abajo y aquí sí o sí hacia arriba, porque aquí el potencial es 0. Acá uno no lo sabe porque tenemos dos potenciales distintos y el mayor de ellos va a ganar, pero uno no lo conoce, pero no hay problema al anotarlo acá. Yo voy a suponer que va hacia abajo, hacia menos 14. En el de abajo sería 2B1 porque estamos derivando respecto a Z, menos 2 porque se le agrega ese menos. Y el 2 también va hacia abajo. Y el de abajo ya no va hacia abajo, sino que va hacia arriba. ¿Hay alguna duda con lo que he hecho hasta ahora? ¿Ha estado muy enredado? Son varias letras y varios números, pero en el fondo, si uno los va haciendo uno por uno, no es tan complicado. De verdad que no es tan complicado. Ok, entonces uno ya tiene el campo y la carga simplemente va a ser la integral de esto. Bueno, aquí no nos entregan ni un gráfico, así que uno supone que B1t y B2 de t son constantes. Entonces esto va a ser la integral simplemente desde 0 hasta L, lo mismo que habíamos hecho. Y desde... esto es importante. El área de esta placa de acá, bueno, ya lo voy a dibujar de nuevo porque ahí ya está muy rayado. Pero uno tiene esto de acá, sí. Esto es L. Y acá tiene la placa que está al medio. Y acá tiene esta placa que está acá. Entonces, en el fondo, uno quiere saber esta área, la área 1. ¿Cierto? Q sub 1. El área 1 va a ser esta de acá. Y la área 2 va a ser esta de acá. Pero en el fondo uno puede tomar esto de varias formas, en verdad, porque no dicen específicamente cuánta carga quieren que encierren. Pero uno puede saber la carga que está encerrada aquí, Q1, y la carga que está aquí, Q2. O uno podría hacer por separado, podría decir que cuál es la carga que está aquí, Q1, cuál es la carga que está aquí, Q2, y de aquí Q3. Uno puede tomar cualquiera, no hay una regla. Tomemos esta que es más simple porque vamos a hacer 2 y no vamos a hacer 3, que es más latente. Entonces, tomando esta, sería de 0 hasta L medios, la integral para la parte 1. Es que en el fondo, no sé si lo notaron, pero la parte 1, si la tomamos así, van a haber dos campos involucrados. Va a estar el campo 1 el campo involucrado y el campo 2. Y si tomamos así, va a estar involucrado el campo 1 que está acá y el campo 3 que está acá. Campo 3. Este campo está yendo así, este campo está yendo así y este campo está yendo así. Ya, ahora sí. Entonces Q va a estar determinado por L1 por el área 1 más la integral de L2 por el área 2, por ejemplo, en el caso 1. Entonces esto sería desde A medios hasta A, o desde 0 hasta A,
¿verdad? Eso no. O sea, de 0 hasta medio. Lo importante es que sea la mitad del área cuando estamos trabajando con el campo uno. De 0 hasta medios del campo uno, que lo teníamos aquí. B2 menos B1 partido en D menos K por el producto punto de área. Sería dx de y. Porque habíamos definido el de x, el de y, sí, el este. Y ahí esto más la otra parte que sería hacerlo, bueno, A medio hasta L medio, o sea, hasta A, y desde 0 hasta L del campo 2, que sería lo que está acá, menos 2B1, de menos 14, de dx de y. ¿Ok? Y al final esto, como no depende de lo que está dentro, no depende de x ni de y, simplemente se retira de la función y queda... y aquí hay un epsilon 1 y un epsilon 2 que vienen de que esto es q partido en epsilon 0. Pero aquí como este epsilon de acá es distinto, creo que están dibujados. Sí, ahí está el epsilon 1 y este epsilon 2 está ahí. Son distintos los epsilon, por eso se separan la integral igual. Aquí sería epsilon 1 y aquí sería el epsilon. Ahora sí, resolviendo todo eso, de nuevo, lo voy a hacer más orden, lo voy a subir más ordenado para que lo revisen, pero quédense con la idea de lo que estoy diciendo. Sería E1 por B1 menos B2, que este volvió a cambiar de signo por este menos que está aquí, de D, por L por A medios, ¿cierto? Hasta ahí todo bien con esa parte, y acá sería más E2 por 2B1. ¿Qué hora es? Falta B. ¿O no? No, a las 5 termina ya. Vamos a apurar por L a medios, esto es K sub 1, o sea, Q de carga. Y esto sería Q sub 2, sería, bueno, lo mismo, pero ahora integrando desde 0 hasta L y desde A medios hasta A del epsilon 3 por el E3, ¿cuál es el E3? A menos B2 por 2. ¿Cierto? Y este va por K positivo. Más, esto es de X de Y, más lo mismo, pero desde 0 hasta medios del campo 1. Y el campo 1 era este que está acá, B2. Por menos 1, que el del K, este es el del K. Y esto por epsilon 3. Entonces el Q2 queda expresado así. E1, porque en el fondo lo que está aquí, si se fijan, es la misma expresión que estaba acá arriba. Esa misma. Por L medios, o sea, por L por A medios. ¿Cierto? Y acá quedaría el epsilon 3 multiplicado por menos P2 por partición de por L por A. Y eso se... no, pero este menos de medios era más. Porque aquí va hacia arriba. Sí, iba hacia arriba aquí. Entonces sería acá positivo. Entonces esto es más. Bueno, pero en el fondo uno une esto en la materia de capacitancia, que no sé si la vieron en clases, pero se forma como... Es fácil, es simplemente unir Q de la matriz de capacitancia
que en este caso quedó como E sub 1 por LA medios de... Así aquí me comí. Ah, no, está el T. Más E2 por LA. D. ¿Por qué estos Ds? Estos dos se simplifican. Y la segunda parte de la primera, que en el fondo esto está multiplicado por B1 por B2. Lo que estoy haciendo es fabricar esta ecuación de arriba en una matriz. Esta ecuación de acá, esta ecuación de acá. Porque como aquí depende de B1 y B2, ambas funciones uno la puede escribir como una matriz. Entonces L1 por LA medio. Porque en el fondo si yo multiplico B1 por esto y B2 por esto, me da esta expresión que está aquí. Y esta expresión que está acá me la da multiplicar B2 por... aquí sería menos E1 menos E1 por LA por A. Entonces sería esta expresión que está aquí. Y acá sería más E sub 3. Sería esta expresión que está aquí. Y acá sería la misma expresión. Que está acá. Entonces ahí uno se da cuenta que esta matriz es simétrica acá. Y eso es porque el campo 1 en ese sector no tenía variaciones. Era el mismo en el lado 1. En el fondo, si uno tenía esto, es lógico pensar que si uno saca la carga acá y una carga acá, la parte de esta parte va a ser igual. En el fondo, eso es lo que está pasando ahí en la matriz de acá. Uy, se me perdió el mouse. Bueno, eso sería la segunda parte del certamen. Y, bueno, al final pregunta por la capacitancia asociada, que siempre en estos certámenes, siempre hacen una pregunta que tiene relación con la última pregunta, con la última. Porque en el fondo aquí la última pregunta te dice, ¿qué pasa cuando B1 es 0? Entonces aquí simplemente reemplazar, hacer lo mismo cuando esto es 0. Cuando esto es 0, toda esta columna de acá se va a hacer 0. A ver si lo puedo copiar. Chuta. Toda esta columna de acá va a ser 0. Si esto es 0, esto se va a hacer 0 igual. Y esto igual se va a hacer 0. Y en el fondo queda que la cuneta es igual a E1 por LA. Por LA partido en 2D menos E1 por LA partido en 2D más E3 por LA partido en D. Es decir, estas dos se van a ir. Y al final queda que la cuneta es igual a E3 por LA partido en D por D2. En el fondo la pregunta era como, ¿qué pasa si esto se hace 0? Si esta placa se aterriza. Si esta placa se aterriza, es obvio que lo único que va a sobrevivir va a ser esto. Y ahí eso es lo que pasa acá. Solamente sobrevive la parte que está considerando lo de abajo. Y la segunda pregunta dice, ¿qué pasa si B1 es igual a B2? Si B1 es igual a B2. Entonces uno reemplaza ahí mismo. Y uno puede... Hoy se hizo súper largo esto. Pero uno puede simplemente reemplazar y notar que sería la misma expresión, pero con B2 acá. B2 aquí, B2 aquí. Y ahí ya estaría resuelto todo el ejercicio. Disculpen, chicos, estamos en la hora y no sé si quedamos súper poco. Pero eso, no sé si alguien tiene alguna duda, yo me quedo para responder cualquier duda que tenga. Voy a subir la ayudantía resuelta con la materia que expliqué al principio. Espero que haya servido de algo.
Y eso voy a parar de grabar. Vale, por la ayuda.